Amados en Cristo, juntos, pero con un mismo interés, en este llamado que ha sido del Espíritu. Sé que es difícil explicar lo espiritual, pero también es difícil entender. Así que de ambos lados podemos decir que estamos pisando tierra difícil, Es una materia en la cual, mire, permítame explicarle, para que podamos entender juntos. Sé que en esta noche hay toda un llamado y también una respuesta del Espíritu Santo a hablar y alcanzar a aquellos que entienden que es una prioridad para edificar una vida espiritual fuerte, una vida espiritual dependiendo justamente del Espíritu. Mire, algunas cosas hemos entendido mientras preparamos esto que decimos que es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje del Espíritu. Uno entiende que el hombre espiritual, del cual nos habla la palabra y nos marca como una meta a alcanzar, el hombre espiritual puede moverse en lo espiritual y encontrar justamente todo lo que busca en lo espiritual. El hombre espiritual, la mujer espiritual, puede hablar en el espíritu y todo lo que se le responderá, se le va a responder en lo espiritual. Importante esto, porque mire, yo hablo una sola lengua, ¿no? El castellano, y si me dirijo a alguna persona, como puede ser mi nieta, y ella me responde a una conversación en inglés, yo no voy a entender nada lo que ella me está respondiendo. Entonces, esto es importante porque lo del espíritu se debe interpretar en el espíritu. Por eso muchas cosas las personas se desaniman, no entienden, no lo ven importante, no lo consideran el valor que realmente tiene y el por qué el Señor quiere hablarnos justamente acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra meta es justamente hombres, mujeres espirituales, que hablamos, oímos, miramos, que para otros es una locura o son filosofías, sabidurías humanas, pero nosotros nos comunicamos en el espíritu, tocamos, palpamos, caminamos, miramos, oímos en el espíritu, siempre se nos va a responder en el espíritu. Mire, hay algo importante en el ministerio de Jesús para que usted y yo entendamos qué mal aplicamos algunas enseñanzas de Cristo. ¿Ves? Por ejemplo, cuando Jesús dice, si nosotros llamamos, golpeamos, si nosotros buscamos, se nos va a responder. Pero aquí Jesús nunca habla de lo material, habla de lo que es carnal. Por eso es muy importante cuánta gente se siente defraudada, recita algunas palabras, enseñanzas de Cristo, pero Cristo nunca le enseñó en la carne. Siempre usted va a ver el sermón del monte, el anunciamiento del reino es para el espíritu, y esto es fundamental. Jesús no habla en lo carnal, en lo material, en lo que más nos interesa y a lo que más le aplicamos el mayor tiempo de nuestra vida. Jesús no enseñaba justamente sobre el mundo como sistema que no toma en cuenta a Dios. Jesús siempre habló cosas espirituales. Para Jesús fue muy difícil, cuando uno
estudia, por ejemplo, como decíamos recién, el Sermón del Monte, Jesús hablaba lo espiritual a la gente y la gente lo entendía desde lo carnal, desde lo material. Por eso se le hizo muy difícil la enseñanza del reino. Inclusive los mismos discípulos se equivocaron en interpretar hasta que es manifestado el Espíritu Santo para que ellos entendieran su misión, su protagonismo, sus talentos, sus dones. La delegación de Cristo sobre ellos es algo espiritual, como a usted y como a mí. Por eso repito que es difícil entender con una mente carnal, material, buscando su propio beneficio. Entonces, tenemos que salir del sentido humano, carnal, para entender justamente lo que estamos y lo que nos va a llevar varias ediciones, entender ahora el mundo espiritual, el manejo de los dones espirituales, los dones de articulación, los dones de poder, todo esto que es justamente el ministerio del Espíritu Santo, tenemos que entenderlo de lo espiritual. Por eso siempre oro y es mi ruego a Dios de que podamos entender que todo este ciclo tiene que ver con un lenguaje espiritual, Y siempre digo que los dones son como los bebés, ¿no? Son como los bebés. Yo observo a mi nietita Ana, que la veo prácticamente permanente, bueno, en que, como todo bebé, tienen sus manos, pero no lo saben. Tienen sus manitos, no las saben, las levantan, empiezan a levantarlas, moverlas, pero ellos no saben que son manos, ¿no? Y creo que mucha gente que me está escuchando en esta noche no sabe que tiene dones espirituales tremendos y que necesitamos, número uno, descubrirlo y segundo, desarrollarlo. Y sé que desarrollar un don tiene que ser en un lugar correcto, correcto, porque lo podemos maltratar, lo podemos mal usar y bueno, sabemos que entristecer al Espíritu Santo podemos llegar a perder algo valiosísimo, el gran tesoro de cada cristiano, saber que esa investidura de poder, esa habilitación divina que es los dones espirituales están en nosotros y tenemos que cuidarlo. Ya hemos hablado acerca de esto. Yo, hablando de mi nietita, veo cómo ahora ella descubrió las manitos y cómo al principio, en cierta torpeza con su dedito, ella ahora la veía en estos días cómo dirige la manito a la boca, cómo fue trabajando, desarrollando lo que antes daba en cualquier lado menos en la boca, ¿no? Entonces, quiero que en este ejemplo, tal vez muy sencillo, qué importante ya para mi nieta es controlar con su dedito y ser precisa, ¿no? Precisa llevando a la boca. Creo, antes de orar, que recuerde, las cosas del Espíritu es un lenguaje. Todo lo que hacemos se debe interpretar desde lo espiritual. Si no, será un idioma, será un lenguaje desconocido del cual nunca podremos ni madurar ni crecer. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Y esto a menudo se ve en muchas personas que aman a Dios, no que no lo aman. Por eso nosotros mismos tenemos que empezar a discernir el por qué no estoy en el lugar que debería estar, por qué hay promesas que no se cumplen en mi vida, cuáles son los obstáculos, hacer un verdadero chequeo, como cuando vamos al médico, un verdadero chequeo
para descubrir justamente el verdadero diagnóstico, el verdadero diagnóstico. En algún momento hablamos de si tenemos un hijo que cumple un año y mide, no sé, 80 centímetros, y cumple 2 años, cumple 3, 4, 5, y sigue midiendo esos 80 centímetros, creo que cualquier persona rápidamente recurre a la ciencia, a la medicina, para saber. Hay muchos temas por el cual se puede detener un crecimiento, es decir, todo ser humano está llamado a crecimiento. Todo cristiano está llamado a crecimiento. No podemos decir como padre, y bueno, mi hijo será enano, será liliputiense, es decir, mi hijo es así. Creo que eso no pasa por la vida de cualquier padre normal, ni tampoco tiene que pasar por la mente de cualquier cristiano que no vea crecimiento, no vea realmente frutos verdaderos, vernos en nuevos niveles, vernos involucrados justamente en aquellas cosas que hacen grande al reino de los cielos. No podemos quedarnos como tuvimos esa conversión, en esa estatura. Por eso dice que los ministerios, dice Efesios 4, que trabajamos para alcanzar, alcanzar, es decir, es un gran trabajo el desarrollo, alcanzar la estatura justamente de un varón perfecto que ya no fluctúe entre los miles de pensamientos que siempre tratarán con tu crecimiento, para que haya un enanismo espiritual. Gloria al Señor. Padre, agradecidos una vez más de ser expuesto a un ambiente espiritual, donde tú hablas por el Espíritu, nos hace sentir por el Espíritu, y todo lo que entenderemos, comprenderemos y será luz a nuestra vida, viene de lo espiritual. Por eso renunciamos a todo preconcepto, renunciamos a todo lo que proviene de la carne, de las experiencias materiales, para abrirnos al mundo del espíritu, para interpretar el verdadero lenguaje de lo espiritual. Muchas gracias, porque sabemos que lo haces, Señor. En la anterior edición, hablábamos entonces de una triada: profetismo, música y Espíritu Santo. Leímos algunas historias, estamos hablando de cómo esto era sombra y figura en el antiguo pacto de lo que sería ahora nosotros dentro del nuevo pacto. Recuerde no mezclar, no confundir lo que es un pacto pasado con un nuevo pacto. Entonces, lo que queremos es explicar justamente la relación en estos tres elementos que estamos mencionando, y no dejándonos de olvidar que la importancia de la música, la importancia de un área tan fundamental que es la música. Vimos Jubal, Caín, vimos a David, y seguiremos hablando de esto, que son las dos líneas bíblicas. Uno que trabaja con la manipulación de la música, que despierta emociones, sentimientos, manipulación por medio de la música. Esa es una línea perversa que caminó a lo largo de toda la historia, lo sigue haciendo y sigue confundiendo. Y recuerde que el plan del enemigo no es confrontación, sino es contaminación. Recuerde, no se olvide de los ejes que debemos mantener, enfocado lo que vamos aprendiendo. Y David, la línea de la adicción al Señor, mi canto para el Señor, mi devoción para agradarle, para ser suyo, para que Él tenga contentamiento de nosotros. ¿Por qué? Porque se unen dones, ministerios, para que justamente
se suelte la palabra profética, el discernimiento de espíritu, todo lo que son dones entonces de articulación del habla. Importante esto, la necesidad de que la iglesia viva entonces con esa alimentación espiritual que también tiene que ver lo profético. Ya vamos a estar hablando mucho y ahora vamos de lleno a lo que hoy queremos alcanzar. Vamos a ver estos pasajes, tal vez usted hoy se añade, pero bueno, segunda de Crónica 20 al 22, vemos la victoria de Tecoa, el ministerio musical de la familia de Asaf, primera de Crónica 25:1, Saúl profetizando, Eliseo hablándonos del tañidor en un ámbito de incredulidad, tremendo cómo va a buscar el auxilio, ¿no? Y explicamos también nuestras necesidades también pastorales de justamente del tañedor, tañedor. Muy bien, en primer lugar queremos decir entonces que queremos describir una íntima relación entre la música, profetismo y Espíritu Santo, como lo vemos en el Antiguo Testamento y cómo lo vamos a ver ahora, ya que fue sombra y figura de lo que hoy en este nuevo pacto tenemos que tener bien claro. Repito esto, lo tenemos que discernir en el Espíritu, solo en ese lenguaje para entenderlo. Por eso vamos a ver cómo estos textos que hemos leído, especialmente en lo que nosotros nos interesa descubrir, entender, la necesidad de ser corporativo, de trabajar en equipo, de poder desarraigar el ser único o imprescindibles o jerarquías, cualquier cosa que se interponga al verdadero espíritu de la iglesia, que es corporativo. Cada uno cumplimos una función en el cuerpo y nada es más o menos importante que otro. Todos trabajamos en función de una buena salud espiritual. Gloria al Señor. En segundo lugar, queremos señalar una trama teológica de esta unión, de esta triada que estamos hablando, música, profetismo, Espíritu Santo, dentro de lo que hoy necesitamos para edificación de la iglesia. En tercer lugar, vamos a ver cómo nos explican estos pasajes bíblicos, cómo justamente la relación, qué relación entre música, tañedor, profetismo, Espíritu Santo. Y vamos a ver como conclusión la necesidad, que siempre necesitamos que estos conceptos sean gobierno en los diferentes dones y talentos que son para exaltación de Cristo y para crecimiento de la iglesia. Lo cierto es que los seres humanos siempre funcionamos en función de necesidades, y que la necesidad está siempre presente en nuestra vida, que a veces o por momentos, por ejemplo, vimos cómo en Saúl acudió a lo profético por pérdida de cosas, y cómo hay circunstancias diversas, ¿no?, en la historia de los reyes, en este caso Josafat, frente a una batalla que, si bien no era su batalla, pero acudió rápidamente a Eliseo. Eliseo llama al tañedor para que en ese ambiente tan enrarecido, tan difícil como fue enfrentar al rey de Israel, el cual detestaba y el cual vivía jezabélicamente, para que pudiera venir una palabra de
dirección profética frente a un desastre, que era justamente las batallas, las muertes, caer en manos del enemigo, en la esclavitud, algo que permanentemente sucedía en la historia del pueblo de Dios y a veces en nuestras vidas, cuando somos libres por medio de Cristo y volvemos a buscar esas cadenas, ese estado de esclavitud en el que estábamos con anterioridad. ¿Cuántas veces no valoramos nuestra libertad? Siempre el Espíritu actúa en concordancia o en unidad con el hombre que reconoce que necesita la guía, la instrucción, la dirección del Espíritu Santo. En estos pasajes que leíamos, Saúl es un hombre con una historia antes y después de recibir la unción de rey. ¿Cómo era antes? Estamos hablando del proceso anterior. Saúl rechaza justamente la idea que él es una posibilidad de ser rey de Israel. ¿Y por qué la rechaza? Porque él tiene muy en cuenta, evidentemente era muy fuerte, su origen y las humildades de su origen. Eso lo explica Primera de Samuel. Vamos a ver Primera de Samuel, por favor, 9:21. Dice: y Saúl respondió y dijo: no, Señor, yo, hijo de Benjamín, es la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Le está diciendo al profeta: ¿por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Y bueno, ahí tenemos a Samuel en este discurso, como usted lo va a ver permanentemente en muchos hombres de Dios. Y esto es bueno, mire, escuche esto. Creo que parece que nunca nos sentimos capacitados, que parece que estas cosas Dios se equivoca, que tiene que ser otro. Fíjese cuántos hombres realmente que marcaron la historia de la salvación negaron en su principio. A ver, busquemos solo, mire, Moisés con su tartamudez, con todo, frente a la zarza, hablándole a Dios, pero Dios no renunciando en esa lectura del corazón. Y aquí vemos, el siguiente versículo dice que entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo introdujo en la sala, le dio lugar en la cabecera de los convidados, había unos 30 hombres comiendo, y dijo que le dieran porción y de comida, y luego lo ungió. Hermoso versículo 16, como le dice el profeta: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano del filisteo, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Como Dios habla aquí en el profeta, ¿no? Hablando de Saúl, un muchacho responsable, afligido por la pérdida justamente material de su padre, ¿no? Importante todo este relato para que usted lo lea. 21, 22 que recién leíamos, acerca de cómo se veía, cómo se consideraba, pero Samuel allí, para ungirlo, él era el escogido para ser rey. Después conocemos la historia de su fracaso, ¿no? Los cambios. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Acompáñeme, gloria al Señor. Y dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Esto me impacta. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová
vino sobre Eliseo. Importante. Cómo necesitaba escuchar Eliseo la revelación profética para permitir justamente que el espíritu cambie sus motivaciones. Recuerde que está en un ambiente muy influyente, muy fuerte, y ahora va a prevalecer esta tríada de la que estamos hablando, importante. Por eso lo mismo sucedió cuando fue cambiado el corazón de Saúl, ¿no? Después de haber escuchado a Samuel, el cambio de ánimo del pueblo, que Josafat y Judá también recibieron la revelación a través de un descendiente de Asaf, la familia que interpretó la música. Usted conoce algunos salmos de Asaf. Importante, vamos lento, después de escuchar la palabra profética, el hombre necesita obedecerla. Aquí están algunos órdenes importantes que son espirituales. No es solo escuchar, porque vamos a ver grandes liberaciones vinieron por medio de la palabra profética. Estos son algunos pequeños ejemplos, hay mucho más. El hombre necesita justamente tomar el camino correcto, la obediencia, para permitir que el Espíritu Santo se manifieste por ese único canal de plenitud en la vida de quien va a dar esa palabra de dirección. Por eso, justamente en el ejercicio de la palabra profética, el hombre se desarrolla generando una armonía, una comunión, una intimidad tremenda con el Espíritu Santo. Entonces decimos que la adoración genuina permite, por eso es tan importante que el músico traiga la presencia de Dios, la importancia, la preparación, el estado espiritual, que no es tocar bien, es saber que debo bajar la presencia de Dios. Entonces, los dones se activan. Qué importante, amado músico, amados adoradores, gente de altar, gente santa, gente que tenemos que valorar el lugar que se nos ha dado. ¿Cuántos problemas y cuántos libros hay acerca de las grandes problemáticas en el altar? Pero cuando entendemos, reconocemos el lugar que ocupamos, lo que se espera que yo pueda producir, entonces creo que ahí va a cambiar mucho nuestras prioridades. Recuerde la santidad. Dice bien, el Nuevo Testamento dice que Dios busca la manifestación espirituales, buscan adoradores que adoren primeramente en espíritu, pero también en verdad, siempre hablándonos de componente en una relación íntima, íntima. Hermoso esto, ¿por qué? Porque veo en mi espíritu gente sencilla, humilde, que está entendiendo lo que se espera o lo que el Espíritu Santo espera de cada uno de nosotros. Por un lado, el don de profecía, el don de revelación y de discernimiento de espíritu, que son tan importantes en la edificación de la iglesia. Queridos músicos, a mantener esa santidad por sobre todas las cosas. También las danzas, nuestras danzarinas. ¿Por qué? Porque la danza también proviene justamente
de la línea musical de David. Me gustó que las personas que están guiando a las danzas le han dado un deber las 7 danzas que habla o las que lleva adelante David. Recuerde que es el hombre que declara: si van a danzar, si van a tocar, si van a adorar, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Seamos adictos de que todos mis talentos, dones, mi ministerio, todo es para la gloria de nuestro Dios. Esa gloria que cuando baja, imparte, reparte bendición para todos. Tremendo es lo que se espera de cada uno. Entonces, después de escuchar, vemos aquí en estos pasajes obedecerla para permitir entonces que el Espíritu Santo se manifieste como canal de plenitud en su vida. Por eso es tan importante en el ejercicio, en la experiencia profética, la adoración genuina. Esa adoración permite entonces que el Espíritu Santo sea escuchado, pueda ser discernido, se abre el Espíritu por medio de esa adoración, esa música santa, santificada. Cuidado que esto es un proceso, santificada, que coloca el corazón humano en sintonía con la palabra profética. Cómo la música de pronto elimina todo pensamiento carnal o humano o de preferencia personal, para que podamos ponernos todos en sintonía con esa palabra profética que tiene que ver con el futuro de cada uno de nosotros. Esa adoración genuina, santificada, le permite al Espíritu Santo, es la que genera un ambiente realmente para operar. Esa manifestación, ¿ves?, en que el hombre se lo permita. Recuerde que el don no va más allá de lo que el hombre permite. Cuidado cuando a veces vemos explicaciones humanas, que yo lo dije, que el Espíritu me sobrevino. No. Todo lo del Espíritu se sujeta al hombre para que entonces el hombre ponga esa medida, y bueno, en la medida que la santificación, la santidad, la apertura, la misma sintonía sea abundante, que cuando Dios se manifieste sea en abundancia. ¿Por qué? Mire, no porque el Espíritu no tenga poder, cuidado con este concepto, no es que el Espíritu no tenga poder para revelarse o no quiera hacerlo tal vez, sino porque al hombre no le sería útil, y présteme atención a este pensamiento, una mayor revelación que aquella que decide. Nosotros somos grandes limitadores de la abundancia de Dios. A veces en nuestras propias acciones, pensamientos, acciones ocultas, intencionalidades del corazón y lo que hacemos nos habla de cuánto limitamos al Espíritu Santo y su manifestación. Yo creo que usted y yo, todas las limitaciones que tenemos tienen que ver con nuestras propias decisiones, pero no porque el Espíritu ponga límites. El hombre no puede adorar genuinamente o manifestar esa plenitud cuando el pecado es prioridad a la palabra profética. ¿Qué queremos decir? Que muchas veces nuestra forma de vida
nuestra verdadera vida, que no es en el templo, sino que es cada día en lo laboral, en la universidad, en la calle, en el negocio, en cada lugar, creo que nuestras acciones no le dan prioridad a la palabra profética, la que abre nuevas dimensiones. Vamos a Romanos capítulo, por favor, 8, que es la vida del Espíritu, capítulo 8, versículo 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Importante esto. ¿Por qué? Porque los que viven conforme a la carne ponen entonces la mente, el pensamiento, en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, porque la mente puesta en la carne es muerte, ¿no? Es la gran lucha interna entre lo espiritual y lo carnal que nos habla el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es importante esto porque la palabra cierra toda posibilidad para que nosotros veamos nuestros errores, las limitaciones y dar respuesta a los por qué estamos, como decíamos, en un tremendo enanismo espiritual. Porque el deseo de la carne, cuando se prioriza, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo trae, querida familia, la palabra profética que, al ser presentada, hablada, discernida espiritualmente, genera, número uno, reverencia, porque no es cualquier palabra, no es cualquier momento, no es cualquier reverencia, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Reverencia y también admiración. Cuando hay una actitud de esta manera, entonces la revelación del Espíritu Santo está en concordancia con una adoración genuina. Mire, leamos un poquito en Juan esto, Juan 4:23, veamos esto para poner sellos a las palabras que tienen que hacer un lugar especial en su mente. Dice aquí Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, subrayo esto, cuando los verdaderos adoradores adorarán, tiempo permanente, continuo, no es el culto del domingo, cuidado adoradores, cuidado músicos, no es un culto de domingo, es algo permanente, constante, es una necesidad como respirar, como comer, estar con nuestros instrumentos, buscando en la soledad traer y agradar al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la palabra, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que
le adoren. Hermoso es esto, la manifestación del Espíritu Santo. Decimos entonces, es progresiva, gradual, como también lo es el crecimiento en la adoración. Todo lo que hacemos va en progreso, en la inversión de mi tiempo, en la calidad. Es como todo tiene su costo, pero a veces, ¿qué costo quiero pagar? Cuidado con detenernos, con conformarnos, buscar los lugares allí donde nos detenemos. A medida entonces que el Espíritu Santo se va manifestando, el hombre, cada uno de nosotros, aprendemos a mejorar la adoración. Y es uno de los temas que a veces traen tristeza al corazón pastoral, la falta de crecimiento, tanto de los adoradores como los que vienen a adorar. Por eso, a medida que el Espíritu Santo se va manifestando, todos aprendemos a elevar nuestra adoración. Y mientras la vida cristiana pone en práctica ese ejercicio, los conocimientos que vamos adquiriendo acerca de la palabra profética, el Espíritu Santo nos irá concediendo más y más. Más es siempre la respuesta a lo que a veces, aunque es poco, lo valoramos como mucho. Atento con esto. El valor de lo poco trae lo grande. Por eso, cada pasito tenemos que disfrutarlo. No hay crecimientos así rápidos, siempre eso se llama corrupción, buscar los caminos alternativos, que no me cueste, y eso ha dañado esto que estamos hablando, que verdaderamente descienda la gloria y la manifestación de lo que es lo profético, porque lo profético tiene que ver con tu mañana, tiene que ver con tus errores presentes, tiene que ver con lo que hacemos mal para que rápidamente corrijamos, eduquemos, formemos y de esta manera nos soltemos sabiendo, que la vida es corta, no tenemos toda la vida y que tenemos que avanzar lo más posible en el menor tiempo. Todo esto tiene una alineación, una concordancia con Jesús. Recuerde, las palabras de Jesús se disciernen espiritualmente. ¿Qué dice? Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mateo 25, 29. Usted conoce esta parábola de los que entierran talento. Decimos, la música consagrada, la música genuina, está siempre en un mismo eje, queridos músicos, adoradores, y es en la exaltación de la palabra de Dios. El primer paso, decimos, en la búsqueda de Dios está en buscar la palabra. Yo no creo en músicos ungidos que desconocen la palabra, o en aquellos que crean letras desconociendo la palabra. No hay profeta, no hay pastores ni apóstoles ignorando la palabra. Bien nos enseña cómo Dios establece por medio de Pablo, cuidado con los ignorantes, que no ignoren la palabra. Músico, si bien
es importante estudiar música. Paralelamente va la palabra. Recuerde, porque la palabra te prepara para lo espiritual. Tú no vas a tocar música para los sentidos de las personas, ¿eh? Tú no tienes que andar readaptando música donde el mundo exalta diferentes dioses o centra esa música para activar emociones, deseos carnales y todo lo que usted sabe cómo son las músicas de diferentes regiones y lamentablemente la perversión, ¿eh? Y lo peor es traer eso que el mundo hace para adorar a otros dioses, quererlos meter en la iglesia, ¿eh? Levantar altares extraños, encender fuegos extraños, y lo vemos cómo rápidamente actuaron los juicios de Dios. Por eso vamos a ver en el Apocalipsis iglesia donde el que está a la puerta y llama es Cristo. Iglesias que hacen todo parecido, pero a Cristo lo dejaron afuera. Si no hay manifestación del Espíritu, no manifestación de la carne, del Espíritu, si no traemos al Espíritu Santo, si la iglesia no entiende que necesitamos urgentemente esa investidura, ese revestimiento del Espíritu Santo, con la señal de hablar en nuevas lenguas, estaremos ausentes de esa gloria que tiene que ver con crecimiento a un varón perfecto, ¿eh? Por eso, buscar a Dios, buscar la palabra, ¿eh? No existen, mire, permítame decirle esto, no puede existir ninguna relación, ningún contacto entre el hombre y Dios sin la palabra revelada, ¿eh? Cuidado cuando rimamos palabras vacías y huecas. La iglesia se mueve por inspiración. La palabra revelada que el Espíritu instruye a la mente, a la mente humana, es decir, tus pensamientos controlados por el Espíritu Santo. Los cambios entonces, querida familia, es abrirse a que se deben a escuchar, obedecer y estar en continua búsqueda de la palabra revelada. Está la palabra escrita, la palabra revelada. Entonces, la función de la música consagrada, santificada, es lo que trae e inicia justamente este tan necesario proceso profético. No podemos sustituir, querida iglesia, la revelación genuina del Espíritu Santo. Por eso muchas veces reemplazamos esto por éxtasis religiosos, sensaciones humanas colectivas, que dice el apóstol Pablo, dice bien, por eso a veces se consideran locos, cosas que rayan la demencia, manifestaciones colectivas de grandes desórdenes, espíritus engañosos que te hacen creer que estás viviendo la mayor manifestación espiritual, pero luego cae en un pozo depresivo. Es realmente increíble cómo a veces la iglesia cree vivir niveles tan altos espirituales, cae en esos vacíos y vive de la mendicidad espiritual. Si hubo algo genuino de Dios,
te dejó más fuerte que antes, te dejó más creativo, te dio instrucciones acerca de todo lo que hace de una vida suplida. Dios sabe que la escasez, la pobreza, atenta contra la estabilidad espiritual, atenta contra tu estado de ánimo y contra la comunión de la familia. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 14, ya estamos terminando, capítulo 14, versículo 40. Gloria al Señor. Pero hágase, dice aquí el apóstol, todo decentemente y con orden. No hay mejor reunión por movimientos, gritos, risa, muchas cosas colectivas que nos hacen creer, pero la realidad es otra, y eso lo aclara aquí la palabra. El libro de Colosenses, también capítulo 2, versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Contundentes pasajes que van dirigidos a aquellos que creían que por el desorden y las manifestaciones humanas mostraban una mayor espiritualidad. Gran batalla del apóstol Pablo sobre lo que hoy sigue siendo un gran problema no solucionado en la iglesia. Fíjese, dice el apóstol, ausente en cuerpo, pero no obstante en espíritu estoy con vosotros. El celo del apóstol, ese pastor amoroso, incansable, corrigiendo, exhortando, llevándolo a esa iglesia también de los colosenses con ciertos problemas, hermanos, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Mateo también capítulo 9 leemos, porque me interesa mucho confirmar lo que decimos, porque siempre habrá quien discuta, ¿no? Pero qué importante cuando tenemos el sello de la palabra, porque estas no son cosas nuevas, son cosas que se corrigen por medio del espíritu profético apostólico, uniendo dones. Cuando Jesús dice aquí este hermoso episodio en la humanidad de Cristo, cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Fíjese lo que le pasó al Señor. Sigue diciendo, y se burlaban de él. ¿Quiénes? Los que tocaban música, el gentío ruidoso, todo lo que pasaba alrededor de una niña que para Jesús estaba dormida. Se burlaban de él, pero cuando habían echado fuera a todo ese desorden, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Amados, la sustitución de la revelación por medio de los terribles y tramposos éxtasis religiosos corresponden a cultos paganos. Cuidado, por favor, esto va dirigido a que podamos mirar con otro enfoque desde la palabra los errores pasados, las cosas que fueron escritas
para que podamos corregirnos y no repetir las mismas historias. Primera de Corintios 14, 23, dice el apóstol Pablo: aunque así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas que estaban haciendo, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Importante, además de las funciones de la música santificada, consagrado, atento a los dos términos que usamos siempre cuando hablamos de la música, tiene una función del querigma, la palabra griega, porque el querigma, la función de la música, también es de anunciación, anunciación de la palabra profética, a través del ejercicio de ese don melódico, continuo, que siempre nos muestra el antiguo pacto por medio de la familia de Asaf. Podemos verificar esto, el querigmática, el querigma, esta palabra tan importante, es el primer momento, el querigma, fue lo primero en la evangelización, en el pleno sentido de lo que significa evangelización, siempre será primero, es fundamental, no se puede dejar nunca el tema, querida familia, lo que es la anunciación, lo que va primero, el querigma de Cristo, entonces, o lo primero, es el anuncio de la paternidad de Dios, de su ministerio. Usted lo conoce, Él vino a revelar al Padre, eso es querigma, lo primero, la anunciación, la paternidad de Dios, que es la instauración del reino de Dios. Decimos entonces que la esencia del primer anuncio, el querigma, es importante. ¿Ve cómo iniciamos un culto? Los primeros acordes, los primeros sonidos. Cuidado, querido, tenemos que darle importancia a lo primero, porque es lo primero lo que va a marcar todo el desarrollo de un culto, de una campaña. Es importante siempre el querigma, lo que va primero, lo primero. Por eso el primer anuncio significa querigma, y las características importantes, la fuerza contenida en un querigma. Podemos decir entonces que lo primero, el primer anuncio, el querigma, es una concentración, es una síntesis, por decirle, viva de la fe cristiana, de lo que nos proponemos desarrollar en esas 2-3 horas de culto. No le ponga tiempo a Dios. Hay un anunciamiento, hay un querigma que tiene entonces la capacidad de generar la primera fe. Qué importante, siempre digo, a veces hay una discordancia con los músicos. Hay un orador, la oración levanta el espíritu, y a veces el coordinador manda un aplauso, manda algunas cosas que llevan abajo el primer anunciamiento, el querigma. Por eso, queridos músicos, a veces uno duda si decirlo o no,
pero créame que lo decimos con el corazón. Cuidado, tenemos que tener en mente esto que aprendemos y llevarlo a la acción. Querigma, primer anunciamiento, lo que va a marcar la verdadera gloria, el traer la presencia de Dios. Y no hay nada mejor que la adoración. A veces nos gusta las palabras, otras músicas previas, pero si algo va a traer gloria, hermano, es irresistible para el Espíritu Santo la adoración de músicos y adoradores consagrados, santificados. Es notable cuando una de las partes está en pecado, está en adulterio, está lamentablemente justamente generando una contaminación en lo que hemos declarado un culto de gloria, una manifestación poderosa para que la iglesia sea verdaderamente visitada por el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que la predicación no se hace relevante o no se hace importante porque toma en cuenta, muchas veces dependemos de ese querigma, de esa apertura, cómo se prepara el corazón de las personas para que sea depositada esa semilla, pero en buena tierra, como labradores preparando buena tierra. Termino con esto. Traedme un tañidor, Segunda de Reyes 3:15. Importante investigar la palabra, los contextos de la adoración, trae verdaderas respuestas en las que necesitamos ver una mayor gloria. Necesitamos sentir que el edificio se ha llenado de la gloria de Dios, y cuando la gloria de Dios lo llena todo, no hay lugar para ninguna otra cosa más. Por eso mucha gente deja de venir cuando hay mucha gloria. Busca a veces justificar, pero lo cierto es que será incompatible la luz con tinieblas, el sentirse mal en un culto donde ha tomado verdadero protagonismo los músicos santificados allí, trayendo por medio de la música la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Siempre digo, es como a veces llama a los chicos, bueno, usted lo llama, a veces no viene, lo llama otra vez, no viene, pero si le dice, mirá el chocolatito que tengo acá, y ahí el niño deja todo lo que está haciendo, corre, porque ahora el llamado viene acompañado de algo que le gusta, Y en este mal ejemplo, tal vez, yo digo, convocamos al Espíritu Santo con lo que a Él le agrada. ¿Qué le agrada? Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces terminamos esto diciendo que no querer escuchar la palabra profética impide justamente al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Tenemos que saber que cada culto, la libertad de que opere el Espíritu Santo, cada domingo, no es en su casa, no es en cualquier lado. Si usted no siente comunión, ordene rápidamente eso, mi querida familia o querido consiervo. El Espíritu Santo obra en nuestra vida interior, entonces, como resultado de esa presencia, de eso que es un cuerpo, un cuerpo que está trabajando entre sí para que la gloria sea plena.
Esto nos tiene que ayudar, importante, dijimos que es difícil a veces explicarlo, difícil entenderlo, las cosas del Espíritu. Es un lenguaje y quisimos hablar en este lenguaje, por eso será importante hablar el mismo idioma. Esto nos ayuda a entender por qué en los días de Samuel también escaseaba la palabra de Jehová. Primera de Samuel 3:1, así lo dice. Usted conoce la historia de Ana. Gloria al Señor. Nos vamos sintiendo el gozo, la gran alegría que tenemos de saber que hoy dimos un paso más en los muchos pasos que tendremos que dar para alcanzar en el menor tiempo que nuestros cultos cada domingo vengamos cada uno de nosotros a traer, no buscar. Será para nosotros un gran desafío de una iglesia madura que ya no está mendigando o viene por necesidad, que lo que nos traiga a la casa de Dios es sentirnos tan llenos de Dios que necesito vaciarme junto con mis hermanos en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Unos y otros dones, talentos y ministerios, trayendo esa gloria prometida, esa edificación, esa fuerza de ver ese progreso, como hablábamos hoy, dones como las manitos de mi nietita. Hoy ella come y se enfoca directamente en la boca. Educar, entrar en ese ejercicio. Amada iglesia, este gran abrazo desde la ciudad de San Luis a todos los que sienten que siempre hay algo más. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 21 horas en nuestra transmisión en vivo. Nos podés escuchar en nuestra página web www.vidaenfe.com. También podés descargarte a través de Play Store nuestra app Vida en Fe. Además, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Vida en Fe, podés disfrutar de prédicas, devocionales y estudios bíblicos. Activando la campanita recibirás notificaciones cada vez que se sube nuevo contenido y así podrás escucharlo y compartirlo fácilmente. Nuestro templo central está en Avenida La Finur 654 de la ciudad de San Luis. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 horas. Dios te bendiga. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y